Hola a todos. Les deseamos un día maravilloso y tranquilo. Hoy nos sumergiremos en una historia emotiva y conmovedora sobre amor, familia y resiliencia. Seguiremos a Huyen mientras se reúne con después de una larga separación. Enfrenta desafíos con su hija Maya y se enfrenta a peligros inesperados que prueban su valentía y sus lazos. Juntos, trabajan para crear un hogar seguro y amoroso, tomando decisiones que darán forma a su futuro. Si disfrutan de esta historia, no olviden suscribirse al canal para no perderse nuestros próximos videos. La luz del atardecer se filtraba suavemente a través de las hojas, proyectando rayas juguetonas de luz en el suelo, mientras Huyen estaba en la puerta, con el corazón latiendo fuerte en su pecho. No podía creer lo que veían sus ojos cuando vio a de acercarse, caminando con firmeza a pesar del evidente cansancio de su largo viaje desde el norte. Sus pasos agotados no disminuían el calor en su mirada. Cada mirada contenía ternura, seguridad y un amor inquebrantable que Huyen había extrañado más de lo que las palabras podían expresar. Sus labios se curvaron en una sonrisa radiante, sus ojos brillando con una mezcla de alegría, alivio y una ola de emoción casi insoportable. Pensamientos de culpa y arrepentimiento nublaron brevemente su mente. Había llevado a Maya sin informarle, sin saber el sacrificio que él podría haber hecho para encontrarlas. Pero en el instante en que de llegó a su lado y tomó su mano, todas esas preocupaciones se desvanecieron. Su voz, tranquila y firme, tenía una suavidad que calmó su corazón acelerado. Está bien. Lo que importa ahora es que nos hemos encontrado de nuevo. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Las hojas susurrantes, el lejano murmullo de la vida del pueblo, incluso el cálido sol arriba parecían suspendidos mientras Huyen absorbía la profundidad de este reencuentro. Pensó en los meses separados, las cartas sin respuesta, las largas noches preguntándose si el afecto de había disminuido. Pero aquí estaba él, demostrando que el amor podía soportar la distancia, las dificultades y la incertidumbre. Cada mirada, cada toque, cada entendimiento silencioso entre ellos, reafirmaba un vínculo inquebrantable, un amor forjado a través de pruebas y fortalecido en la ausencia. Esto no era solo un reencuentro, era un testimonio de una devoción duradera, el tipo de conexión que desafía silenciosamente el tiempo y las circunstancias. A la mañana siguiente, el patio estaba bañado en luz dorada, y Huyen y De se movían juntos con propósito, llevando haces de bambú a la casa. Estaban preparando ampliar una plataforma para Maya, un proyecto pequeño pero significativo, que los conectaba a través del trabajo, la risa y la tranquila satisfacción de construir algo tangible para su hija. Incluso en medio del esfuerzo, la mente de Huyen se detenía en Tu Vi. Su corazón dolía por la joven que había sido forzada a un matrimonio que no eligió, cuyo esposo la había abandonado, dejándola expuesta a la soledad y las dificultades. ¿Ya despertó?, preguntó Huyen, mirando hacia la habitación de Tu Vi con una mezcla de preocupación y compasión. Denegó ligeramente con la cabeza, su tono bajo pero firme. Probablemente aún está descansando. Su vida ha sido dura, no ha tenido una familia feliz. Fue obligada a seguir los planes de alguien más, y ahora su esposo tiene otra mujer. El suspiro de Huyen fue suave, casi imperceptible, pero cargado de preocupación. Solo me preocupa si sale afuera, admitió. Juntos, consideraron pasos prácticos para garantizar la seguridad de Tu Vi, limitar sus salidas, animarla a denunciar incidentes a las autoridades. Pero Tu Vi seguía firme.
esperando un cambio donde quizás no lo había, a pesar del peso de la responsabilidad y la carga de la preocupación. Huyen y Dee se comunicaban silenciosamente a través de gestos, asentimientos y miradas compartidas. Cada levantamiento de bambú, cada intercambio de palabras, cada paso cuidadoso en la cocina o el patio, llevaba capas de cuidado e intención. Estaban haciendo más que construir una estructura, estaban creando seguridad, estabilidad y amor dentro del hogar. El aroma de los pasteles horneándose en la cocina se mezclaba con los sonidos de su labor, creando un telón de fondo que era a la vez doméstico y profundamente emocional. Un recordatorio silencioso de que los pequeños actos de cuidado podían tener un significado inmenso. Cuando la comida familiar estuvo lista, un aroma cálido e invitador llenó el aire, atrayendo a todos a la mesa. La sonrisa de Huyen era radiante mientras miraba a Dee, Maya, Adam y Tu-Bai, la gratitud en su corazón desbordándose. La risa de Maya sonaba, ligera e infecciosa, tejiendo energía y alegría en la habitación. Huyen expresó un agradecimiento sincero a Adam y Tu-Vi, reconociendo su apoyo incansable y el papel que habían jugado para hacer posible este reencuentro. Sin ustedes, nada de esto existiría, susurró, con un toque de emoción rompiendo su tono tranquilo. La mirada de Dee se encontró con la suya, firme e inquebrantable, llena de afecto y certeza. Todo estará bien ahora, dijo suavemente. Construiremos la felicidad juntos. Sus palabras permanecieron en el aire, una promesa simple pero profunda. La comida en sí, sencilla pero sustanciosa con carne asada, verduras frescas y pasteles dulces, se convirtió en un símbolo de unión, nutrición y esperanza. Las conversaciones fluían libremente, la risa subía en oleadas y el calor de la presencia compartida llenaba la habitación. Tu-Bai, aún recuperándose, sintió la paz y el cuidado que la rodeaban, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió una sonrisa tranquila. Adam, observando en silencio, experimentó satisfacción no por elogios, sino por ver la felicidad que ahora existía en esta familia pequeña pero resiliente. La luz del sol entraba por las ventanas, cayendo sobre rostros llenos de alegría y suave satisfacción, mientras Huyen y Dee observaban a Maya jugar. Cada risa, cada caída, cada grito de alegría reforzaba la responsabilidad y el amor que sentían por su hija. En estos momentos simples e íntimos, la esencia de la familia se revelaba, a través de comidas compartidas, guía gentil y devoción silenciosa. Era un poderoso recordatorio de que el amor, el cuidado y la unión podían superar cualquier dificultad, transformar cualquier dolor pasado y sentar las bases para una vida llena de esperanza. Cada mirada, cada gesto, cada palabra suave llevaba un mensaje profundo. Los lazos nutridos con confianza y afecto son la verdadera fuente de felicidad, y esta familia, pequeña pero fuerte, había demostrado que la alegría puede crecer incluso después de pruebas y separación. La suave luz de la mañana caía sobre el arroyo, mientras Huyen estaba con los dedos rozando el agua fresca, sus pensamientos pesados pero decididos. Su mirada se desvió hacia el norte, hacia el hogar que no había visitado con frecuencia desde su matrimonio, hacia los recuerdos de su padre y la complicada presencia de su madrastra. Volviéndose hacia Dee, su voz tembló ligeramente, pero llevaba una firme resolución. Planeo regresar a mi ciudad natal para evitar a mi madrastra y ocuparme de mis propios asuntos. Dee escuchó atentamente, sus ojos solemnes pero cálidos, y ofreció suavemente consuelo. Si regresas, tu padre puede apoyarte y estarás más segura.
El silencio a su alrededor era profundo, roto solo por el susurro de las hojas y el suave canto de los pájaros, como si el mundo mismo les diera espacio para respirar y reflexionar. Huyen habló con franqueza sobre las dificultades que había enfrentado en sus raras visitas a casa, la tensión y el temor persistente a la interferencia de su madrastra. Detomó su mano intermitentemente, su presencia reforzando silenciosamente su valentía. «Realmente quiero ayudarte porque compartimos las mismas dificultades», dijo suavemente, y en ese momento el arroyo parecía reflejar la vida que ella anhelaba, simple, familiar y abundante en cuidado. La tranquila tarde fue interrumpida por el sonido de pasos pesados y rápidos que resonaban desde el patio. La puerta de madera se abrió de golpe, y varios hombres desconocidos irrumpieron con rostros sombríos y voces cortantes mientras gritaban: «¿Dónde está Tubai? ¡Sáquenla ahora!». Maya se estremeció, su corazón latiendo como si fuera a estallar en su pecho. En pánico, retrocedió, sus pequeñas manos aferrando la camisa de Dee como si fuera su última línea de vida. Dee dio un paso adelante de inmediato, su figura robusta protegiendo a Maya. Sus ojos eran fríos, su voz baja y resuelta. «No conocemos a nadie con ese nombre. ¡Salgan ahora!». Bajo su exterior tranquilo, cada músculo se tensó, listo para reaccionar si la situación se descontrolaba. Sabía que un movimiento en falso podía sumir a toda la casa en peligro. Los hombres lo ignoraron, destrozando la casa. Los cajones fueron abiertos con fuertes golpes. Los objetos cayeron al suelo con estrépito, y el polvo de madera nubló la luz que se desvanecía. Cada uno de sus pasos retumbaba contra el suelo como una amenaza. Huyen estaba cerca, con la garganta seca, su corazón latiendo tan rápido que apenas podía respirar. Pero apretó la mandíbula, forzando su voz a mantenerse firme, sabiendo que incluso un indicio de pánico podía encender la situación. Mientras tanto, en el camino de tierra que llevaba a la casa, Tubi aferraba un manojo de verduras frescas aún brillantes por el rocío. El sonido de los gritos la detuvo en seco, sus pies clavados en el suelo. El instinto se apoderó de ella y se lanzó a los densos arbustos al lado del camino, conteniendo la respiración mientras se agachaba. A través de los huecos en las hojas, la escena ante ella le heló la sangre. Los hombres estaban saqueando la casa de Huyen, sus ojos ardían con amenaza. Vio a Dee de pie protectoramente frente a Maya, sus hombros cuadrados como un escudo inquebrantable. Vio a Huyen intentando responder con calma, aunque sus ojos traicionaban una profunda preocupación oculta. Tubi apretó las verduras con fuerza, las hojas temblando con su respiración entrecortada. Un pensamiento se repetía en su mente: «Me están buscando. Si me encuentran, todos se verán arrastrados a esto». El sudor frío corría por su espalda, sus labios apretados tan fuerte que sangraban. Cada portazo, cada paso pesado de los intrusos, golpeaba su corazón como un martillo. Quería correr para protegerlos, pero la razón la obligó a quedarse quieta, en silencio. Adentro, Maya se aferraba a Dee, sus ojos fijos en la amplia espalda que la protegía. Cada vez que los hombres se acercaban, su respiración se detenía. Huyen luchaba por mantener su voz firme, pero sus manos, escondidas detrás de su falda, estaban resbaladizas por el sudor. Dee permanecía como una roca inamovible, pero bajo su mirada, una tensión contenida hervía, lista para estallar. Finalmente, después de lo que parecieron horas, los hombres se fueron. El aire pesado permaneció, oprimiendo la casa. Huyen dejó escapar un suspiro silencioso,
pero la inquietud aún se aferraba a ella. Maya no soltó la mano de De, como si aflojar su agarre pudiera hacer que todo se rompiera. En los arbustos, Tubí finalmente se atrevió a moverse. Sus manos dolían de aferrar las verduras con tanta fuerza. La luz del atardecer se filtraba a través de las hojas, iluminando su rostro pálido y empapado de sudor. El miedo aún churnía dentro de ella, pero estaba mezclado con una fría determinación. Por su bien, debo mantenerme fuera del alcance de los cazadores. Bajo un cielo gris suave, Huyen se sentó con Ye y Maya, discutiendo el futuro. Su mente estaba cargada de miedo y esperanza, plenamente consciente de lo impredecible y peligroso que podía ser la vida aquí, mientras que su tierra natal en el norte prometía seguridad, familia y un entorno propicio para la educación de Maya. Esa mañana había comenzado con una sorpresa. Cuando Huyen despertó, encontró una nota doblada en la mesa. La escritura apresurada pero firme de Tubí decía: «Me voy, para no arrastrarlos a todos al peligro. Les deseo paz». Esas palabras golpearon profundamente. Después del reciente incidente, cuando extraños habían rastreado a Tubí hasta su puerta, estaba claro que aún la perseguían. En lugar de arriesgar la seguridad de Huyen, Ye y Maya, ella había elegido desaparecer silenciosamente. Con el corazón acelerado, Huyen corrió a buscar a Ye, aferrando la nota con fuerza. Se sentaron juntos, su conversación llena de preocupación por Tubí, preguntándose a dónde había ido, si estaba a salvo, y dándose cuenta de cuánto el miedo aún acechaba sus vidas. Ese momento compartido de preocupación silenciosa también aclaró una verdad. Su propia seguridad seguía siendo frágil, y quedarse aquí significaba vivir bajo una amenaza constante. Los ojos de Maya brillaban mientras Huyen describía los campos, estanques y espacios abiertos donde podría jugar libremente y crecer. Al ver la emoción de su hija, Huyen sintió una claridad tranquila de que a veces las decisiones más difíciles son las correctas. Ye le recordó que desde la detención de Tuk por la policía, el acoso había disminuido, y mudarse al campo ofrecía una oportunidad para reconstruir una vida pacífica y estable. Después de unos momentos de reflexión, Huyen tomó una profunda respiración, su mirada dirigiéndose hacia los campos lejanos. La decisión estaba tomada. Regresarían al norte juntos, enfrentando los desafíos con la fuerza de la familia, el amor y el apoyo mutuo. El día de la partida llegó, con la luz del sol del norte proyectando un brillo dorado sobre el patio. Huyen, Maya y Ye se ocuparon con los preparativos finales, empacando equipaje y revisando cuidadosamente cada artículo. La emoción se mezclaba con nerviosismo mientras Maya corría, abrazando sus pequeños tesoros y parloteando ansiosamente sobre las aventuras que le esperaban en casa. Al observar en esta conmovedora historia, Huyen se reúne con De después de meses separados, su vínculo fortalecido por la ausencia y el amor duradero. Juntos, se centran en cuidar a su hija Maya, construyendo un hogar seguro y nutritivo mientras apoyan a Tubí, una joven que enfrenta dificultades. Los momentos domésticos, preparando comidas, construyendo estructuras para Maya y compartiendo risas, reflejan el profundo afecto y cuidado mutuo dentro de la familia. Sin embargo, su paz se ve interrumpida cuando intrusos llegan, buscando a Tubí, destacando la vulnerabilidad y los peligros que enfrentan. En medio de la tensión y la incertidumbre,
Huyen y Dee hacen planes para un futuro más seguro, decidiendo regresar al norte para estar más cerca de la familia y proporcionar estabilidad a Maya. A través de desafíos, amenazas y conexiones sinceras, la historia celebra la fuerza del amor, la familia y la resiliencia para crear esperanza y seguridad.